Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Camilo Huertas Acevedo y con mis compañeros María Angélica Navas Montenegro y David Santiago Hernández Rodríguez vamos a exponer la norma 1960 que se titula Principios Generales de Dimensionamiento. Esta norma establece los principios generales del dimensionamiento aplicable en todos los campos. Eh, es posible que en algunas áreas técnicas específicas las reglas y convenciones generales no cubran todas las necesidades de las prácticas especializadas adecuadamente. Uno de los principios generales son las definiciones de dimensión, en cual es el valor numérico expresado en unidades apropiadas de medidas que se indican gráficamente sobre un dibujo técnico en líneas, símbolos y notas. Va clasificado en dimensión funcional, la cual es la dimensión esencial para la función de una pieza o repuesto, la dimensión no funcional, dimensión no esencial para la función de la pieza o el repuesto, la dimensión auxiliar, que es dada solo para propósitos informativos, se deriva de otros valores mostrados sobre el dibujo o en documentos relacionados. Cualquier dimensión auxiliar se da en paréntesis si no se aplica tolerancia en esta. El rasgo, que es característica individual tal como una superficie plana, cilíndrica, etcétera. Y por último, el producto final, que es la parte completa lista para el ensamble o servicio producido a partir de una especificación de dibujo. La aplicación de esta norma es que toda información para definir completamente un componente debe mostrarse directamente sobre un dibujo, a menos que se especifiquen documentos anexos. Cada característica se dimensiona una sola vez en el dibujo. Las dimensiones se deben colocar sobre la vista que muestra con mayor claridad las características. Todo dibujo debe utilizar la misma unidad, pero sin mostrar el símbolo de la unidad para evitar malas interpretaciones. Y no deben mostrarse más dimensiones de las necesarias para definir un producto final sobre un dibujo, a excepción de que sea necesario dos dimensiones adicionales en etapas intermediarias de producción y solamente si es ventajosa la adición de una dimensión auxiliar. Los métodos de dimensionamiento eh, son los siguientes: la línea de dimensión, la línea guía, terminación de la línea de dimensión, indicación de origen y la dimensión de sí misma. Las líneas de proyección, dimensión y guías se trazan como líneas delgadas y continuas. Las líneas de proyección se entienden ligeramente hacia la línea de dimensión respectiva, perpendicular a la característica que se mencione. La línea de construcción de intersección y proyección debe extenderse ligeramente hacia el punto de intersección y no deben cruzar otras líneas en excepción que sea inevitable. La línea de dimensión debe mostrarse no quebrada desde donde la característica se refiere se muestre quebrada. Se deben evitar las líneas de proyección, de dimensión y guía si es inevitable, ya que no debe mostrarse la línea con quiebre. La indicación de terminación y el origen. Las líneas de dimensión deben mostrar terminaciones señaladas. Se especifican dos terminaciones de líneas de dimensión y una indicación de origen. La A y la B son línea de cabeza de flecha, trazada como línea corta, formando partes puntas en cualquier ángulo conveniente entre 15 y 90 grados, y el trazo oblicuo trazado con una línea corta inclinada a 45 grados. La C es la indicación del origen trazado como un círculo abierto pequeño de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. El tamaño de las terminaciones siempre va a ser proporcional al tamaño del dibujo en el cual se esté usando y solo debe usarse un estilo de terminación de cabeza de flecha sobre un dibujo simple. La terminación de la cabeza de flecha puede ser interna sobre el exterior del contorno de la característica. Los valores dimensionales indicados sobre el dibujo. Deben mostrarse sobre los dibujos en caracteres de tamaño suficiente para asegurar legibilidad completa sobre el dibujo original, así como sobre reproducciones hechas. Se pueden colocar de tal modo que no se crucen o separen por alguna otra línea sobre el dibujo. Como lo podemos observar en la imagen, es el método 1, donde los valores dimensionales deben colocarse paralelos a sus líneas de dimensión y preferiblemente cerca del medio, arriba y sin tocar la línea del medio. A continuación, mi compañera Angélica seguirá explicando los siguientes puntos.
Bueno, buen día. Bueno, como método 2 tenemos que se abarcan en dos situaciones. En la primera, las líneas dimensionales se pueden cortar. Por consiguiente, se evita hacer la línea completa y su respectivo valor se escribe cerca a la terminación de su línea de dimensión. En la segunda situación, para dar medidas angulares, se puede escribir intermedio de sus líneas dimensionales. La identificación de las dimensiones se escribe con la siguiente simbología. Y observamos un ejemplo del radio esférico. Siempre se debe tener en cuenta que el valor dimensional precede su respectivo símbolo. Dimensiones. Para las dimensiones se puede partir de una característica en común, es decir, cuando parte de un mismo origen. Se puede subdividir en paralelo, donde vemos que las líneas dimensionales se pueden espaciar una de la otra, como lo hice en la imagen. Sobrepuesto, las líneas de dimensión pueden partir desde el mismo origen y sus valores se escriben de forma que faciliten su comprensión. Las dimensiones se dividen también por coordenadas. Al presentarse un componente circular, en lugar de representar sus medidas con una línea dimensional con dos direcciones, como lo podemos apreciar en la primera imagen, se escribe por coordenadas como vemos en la segunda. Se escribe una casilla al lado de su respectiva figura. Se indicará los ítems de sus componentes. Después, indicando coordenadas X y Y, se anota sus medidas en esas coordenadas y al final se escribe la identificación de su dimensión con su respectivo valor. Dimensionar en arcos, cuerdas y ángulos de la siguiente forma. Y por último, cuando queremos dimensionar una figura con características equidistantes, es decir, si las distancias en dicha figura son iguales, se puede simplificar sus cotas y así evitamos medidas repetitivas. Referencias. Bueno, pues yo voy a explicar desde características repetidas. Pues comenzamos por la primera imagen que podemos ver. En el caso que pues, se den estas características, se van a repetir los elementos del mismo tamaño y así podemos evitar como agregar este valor dimensional y podemos dar una muestra como más limpia de la figura. Pasamos a biseles y agujeros avellanados. Los biseles deben dimensionarse como se muestra pues, en la figura que va señalando la flecha, donde el ángulo del bisel sea entre 45 grados y las indicaciones pueden simplificarse como pues muestra la siguiente figura para una lectura más limpia. Pasamos a la siguiente. A las otras indicaciones que podemos encontrar, donde sea necesario que el objeto no pierda un valor dimensional o para evitar que las líneas sean muy largas, lo que podemos usar son letras que referencien las diferentes conexiones que hay entre una pieza o una tabla o una nota, así como podemos ver en la imagen que se señala en la 5.1. En la siguiente imagen, lo que nos habla es que las vistas deben ser parciales, pues en el debido caso que lo requiera, y seccionadas de una forma simétrica. Las líneas de esta dimensión que necesitan cruzar con el eje de simetría se tienden a mostrar extendidas ligeramente hacia el eje de simetría, entonces se omite la terminación secundaria, como podemos ver en la imagen 6.52. En la siguiente imagen, podemos encontrar que cuando varias partes se dibujan y se dimensionan en un montaje, los grupos de las dimensiones relacionadas a cada parte deben mantenerse lo más separados posibles para que al leerse el plano se pueda leer de una forma entendible
como decía antes, de una forma más limpia y se puedan realizar los trabajos pues, que sean pertinentes, ¿no? En la siguiente imagen, la 4, algunas veces será necesario dimensionar un área limitada o longitud de una superficie para indicar una condición pues, especial. En este caso, el área y la longitud tienden a localizarse con una línea de cadena larga y gruesa, como podemos ver en la imagen, y donde la localización y extensión es un requisito especial que requiere esta imagen para poder tener una identificación clara. Es necesario el dimensionamiento apropiado para no cometer ningún error, donde el dibujo muestre claramente la extensión de la figura y no es necesario tener el dimensionamiento. Pasamos a lo que serían los niveles sobre vistas y secciones verticales. En la imagen 7.2.1, el nivel 0 base predeterminado sobre las vistas y secciones verticales deben indicarse con una cabeza de flecha cerrada, como podemos ver en la imagen, con un ángulo incluido de 90 grados. La cabeza de la flecha siempre debe apuntar hacia una línea horizontal y debe estar medio llena, como podemos ver que está así blanco y negro, y debe tender a conectarse a una línea guía horizontal que por medio de esta línea se genera una delgada corta, como podemos ver en la imagen. Pasamos a la siguiente, que es que en el debido caso que se requiera indicar la altitud desde cero base, el símbolo de nivel del cero base se modifica para incluir 0,00, como podemos ver en la imagen. Y directamente arriba se puede poner la altitud. También se podrá poner la cifra pertinente en la parte de abajo como una guía horizontal. En la siguiente imagen, cuando los niveles subsecuentes se indican en las vistas y secciones verticales con una cabeza de flecha con prolongaciones con un ángulo incluido de 90 grados. Cuando se apunta directamente hacia la vertical respecto al nivel y se une con una línea vertical corta. La línea vertical se conecta en ángulos rectos a una línea principal horizontal sobre la cual se le coloca el apropiado nivel de dimensión, como podemos ver en la imagen, más o menos acá en el centro. Pues pasamos a los niveles sobre proyecciones de sitios. Los niveles sobre dibujos de preparación de terrenos y planos de sitios deben ser, pues, como va donde señala la flecha. En el caso del nivel de terreno original, ha de ser utilizado el más 0,00. En el nuevo nivel de terreno se utilizará, pues, lo mismo. Y en el caso de terrenos originales con sin mayor longitud válida, se pondrá entre paréntesis todo esto. Cuando los niveles para líneas de contorno tienden a ubicarse sobre el lado superior de cada línea de contorno y se debe dar como se muestra en la imagen, que la línea de contorno pues se dibujará de esta forma y se pondrá la cifra significativa en la parte izquierda sobre la línea, o en el caso de la línea de contorno original sin mayor longitud válida, pues se dibujará de esta forma y se le pondrán estos diferentes segmentos. Cuando las dimensiones de los datos son de elevación, se puede utilizar la siguiente simbología y numeración, como podemos ver en la parte de arriba de la imagen 7.47. Y pues esto es lo último, acá están los documentos de referencia, gracias.